Bueno, aprovecho por ahí que está conectada la licenciada Diana Arribiaga. Licenciada, está por ahí. Vaya, hágame un gran favor. En el caso de usted que tiene comunicación con el resto del grupo que viene y que está actualmente en el 9º, que eran del 8º, si son tan gentiles, el examen de retrasada de Derecho Mercantil 1 estaba programado para el 8 de abril, viernes 8, ese automáticamente se corre para después de Semana Santa. Yo le voy a mandar el dato exacto para efectos de que sí es tan gentil que su grupo, ¿verdad? Que el cual usted representa ahí a ese semestre, se pueda examinar después de Semana Santa. Casi seguro va a ser lunes 18. Todos los semestres que tenían programado viernes 8, no hay examen, se suspende de retrasada. ¿Por qué? Porque ese día es la declaratoria de huelga. Entonces, para evitar problemas, mejor vamos a suspender. Son las instrucciones que he recibido de Junta Directiva en este momento. ¿Sí es tan amable? Sí, que está bien, yo les informo. Muchas gracias, Bien. Con ustedes, vamos a continuar. Tenemos, después de lo que fue inicialmente el abordamiento de algunos títulos de crédito, tomen en consideración que desde lo que es la acción cambiaria hasta el último título de crédito que veamos el día de hoy, pasando por letra de cambio, o sea, acción cambiaria, clasificación de los títulos, la letra de cambio, el cheque como tal. Hoy en día, pues vamos a ver lo que es los debentures, y si nos da tiempo, pues abordaríamos otro tipo de título, como podría ser concretamente el certificado de depósito y bono de prenda. Hasta acá tendría que ser el segundo examen parcial con ustedes. Estoy insistiendo un poco en los temas, tanto lo dije en financiero como ahorita lo hago en derecho mercantil, porque la próxima semana, de lunes a jueves, tenemos prácticamente todos los días examen de retrasada. Esto implica que no voy a poder impartir ni financiero ni mercantil. Y ya regresamos lunes, en este caso 18, para que los que tenían pendiente el examen puedan realizarlo, y a partir de martes 19 empiezan los segundos parciales. ¿Ya? Tómenlo en cuenta, por favor. Bien, como ustedes teníamos, por un lado, los distintos tipos de cheque, y nos quedaba automáticamente que poder abordar lo que es un debenture. Debenture, al final, si en algún momento tuvieran alguna inquietud, en el 544 del Código de Comercio vamos a encontrar que son títulos de crédito que incorporan un derecho, óigase bien, ¿verdad? Incorporan derechos de crédito que corresponden a una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Entonces, este artículo 544 nos lleva para que podamos en algún momento abordar este tipo de título que si bien es cierto, ya dándole lectura al 544, obligaciones, aparece acá.
Las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Serán consideradas bienes muebles aun cuando estén garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Bueno, ¿qué podemos interpretar? ¿Cómo podemos al final abordar este tipo de entiéndase, de título como tal? Para empezar, una definición, pues, como tal, la podríamos interpretar jurídicamente que son títulos que incorporan los derechos correspondientes a una parte alícuota de un crédito colectivo constituido por una sociedad anónima. En este momento se me ocurre, ejemplo, el licenciado Manuel de Jesús Ahmad, la licenciada Ana Lucía del Rosario, el licenciado Hugo Leonel Luis y la licenciada Andrea Jerónimo. 4 accionistas de una sociedad anónima. Ellos invirtieron en esa sociedad y por lo tanto a ellos les corresponde una parte alícuota del capital de esa sociedad. Bueno, teniendo conformada esta sociedad, ellos en algún momento como sociedad deciden obtener un financiamiento, solicitar un crédito y resulta ser que nadie en algún momento les faculta el crédito de una manera inmediata. Entonces lo llevan a reunión de, en este caso, una asamblea totalitaria y deciden constituir títulos de crédito llamados debentures, es decir, obligaciones de la sociedad. Y una obligación de una sociedad se le denomina, cuando es título de crédito, se le denomina debenture como tal. Así como en un inicio dije que tanto el licenciado Hugo Leonel, la licenciada Ana Lucía, la licenciada Andrea y el licenciado Manuel de Jesús tienen una parte alícuota, derechos dentro de esa sociedad, en el momento en que van a constituir el título, la obligación, ellos van a tener una parte alícuota de esa deuda como tal. Licenciado Hugo Leonel Luis, ¿cuántas acciones de un total de 30 emitidas quiere poseer? Que no pase de 20. Buenas noches, licenciado. 8. Vaya, 8. Licenciada Ana Lucía del Rosario, ¿cuántas acciones? 5. 5, perfecto. Licenciada Andrea Jerónimo. Licenciada Andrea Jerónimo, ¿cuántas acciones? Bueno, todo está conectada. Licenciado Manuel de Jesús. Tomo las restantes 17. Bueno, tiene inversión, ¿verdad? Obviamente tiene inversión. Bueno, ¿qué pasa al final? Podemos ver que acá, menos mal, tomó las 17 y dije que no hacen de 20, ¿va? Pero entre las 5 y 8 ya hay 15. Y 17, 32 acciones. Pensemos, hipotéticamente, esa sociedad tiene el derecho a poder emitir, ejemplo, 40 acciones. Y resulta ser que de esas 40 acciones, cada acción cuesta 5,000 quetzales. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una sociedad que puede, o mejor dicho, se constituyó con un capital autorizado de 200,000 quetzales. Y cada uno de ustedes, ejemplo, licenciado Leonel Luis tiene
40,000 quetzales aportados a la sociedad. La licenciada Ana Lucía del Rosario tiene 25,000 quetzales aportados a la sociedad. Y el licenciado Manuel de Jesús tendría 85,000 quetzales aportados a la sociedad. 85, bueno, más 25, más 40. Uy, ahí sí ya me la pusieron difícil, dijo aquel. Bueno, tenemos 8, 15, 20, bueno, hay, en pocas palabras, de esos, bueno, aquí serían 85, disculpen. Serían 40, 25 y 85. 10, 14, 15. Bueno, tendrían pagados 150,000 quetzales de los 200,000 quetzales. Óigase bien. Capital pagado, 150,000. Capital autorizado, 200,000. Eso implica que ustedes podrían emitir debentures, por ejemplo, hasta por un monto del capital pagado, 150,000 quetzales. Pueden decidir emitir, ejemplo, una serie de debentures por 2,000 quetzales cada debenture. Y si fueran por 2,000, automáticamente estarían emitiendo 75 debentures serie A para poder obtener un crédito colectivo a cargo de la sociedad. Pero cuando acá se establece que representa la participación individual, ¿por qué va? Porque hace alusión a la parte alícuota del capital constituido a cargo de una sociedad. Entonces, esa deuda, por esa parte alícuota, implicaría que si en algún momento prestaran los 150,000 quetzales colocando todos los títulos de crédito llamados debentures, cada uno va a responder hasta por el monto de las acciones que tiene suscritas como tal. De esa deuda, en caso de insolvencia, en caso de crisis, en caso de ejecución de la deuda, hay que tomar en consideración. Licenciado Manuel de Jesús, usted tiene que responder por 85,000 quetzales. Licenciada Ana Lucía del Rosario, usted tiene que responder por 25,000 quetzales. Licenciado Hugo Leonel Luis, usted tiene que responder por 40,000 quetzales. Entonces, aquí encaja lo que el Código de Comercio establece en el 544. Son títulos de crédito que incorporan los derechos correspondientes a una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad. Entonces, el responder a esa parte alícuota es responder hasta por el monto total del aporte que cada uno tenga dentro de la sociedad. ¿Queda claro lo que regula el 544? De mi parte, sí, licenciado. Bueno. Por favor, señores, ¿queda claro? Sí, licenciado, gracias. Bueno. Sí, licenciado, muchas gracias. 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 Sí, licenciado, gracias. Bueno. Si queda claro, entonces podemos ya, ahí sí que generar la definición que el doctor Cervantes Ahumada traslada cuando en algún momento establece que los debentures, dicho sea de paso, la obligación surge como aquel derecho de las acciones que le pertenecen dentro de una sociedad, por un lado.
Por otro, que las obligaciones o debentures pasan a ser títulos de crédito que emiten las sociedades anónimas y representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora a la cual pertenece. Esta definición del doctor Cervantes Ahumada, cuando claramente traslada que los títulos que emite la sociedad, o sea, una sociedad anónima, y representan la participación individual de sus tenedores de un crédito colectivo. Ese crédito colectivo, dentro de la sociedad que habíamos mencionado, sí y solo sí el licenciado Hugo Leonel Luis, la licenciada Ana Lucía del Rosario y el licenciado Manuel de Jesús Ahmad son los únicos, óigase bien, ¿ya? Son los únicos tenedores de un crédito. O sea, ustedes son quienes tienen la deuda, ¿ya? Esa deuda que está constituida a nombre de la sociedad. ¿Por qué? Porque ustedes son la sociedad como tal. De esa cuenta podemos establecer entonces que un debenture, así dentro de las distintas características, podríamos señalar que pasan a tener, en este caso, una de las primeras características es de que tendrán que ser nominativos. Pueden ser también a la orden o al portador como título de crédito. ¿Por qué? Van a ser nominativos si en algún momento la sociedad que ellos constituyeron, que podría ser noveno semestre sociedad anónima, pues decidió que esos debentures fueran nominativos. Los van a colocar y cada vez que ese debenture quiera circular a través de de un adquiriente a otro, pues tendrá automáticamente que venir y reconocerse, ¿ya? Reconocerse, pues por la sencilla razón de que como tal son parte de esa sociedad y por lo tanto decidieron que el debenture siempre se registre en la entidad emisora. Si se endosara y se vendiera, tuviese que tener el nombre del nuevo adquiriente como tal. ¿Ya? En algún momento, si pasan a ser a la orden, no importa, se emiten a la orden y van a circular como tal. El 545 del Código de Comercio claramente deja instituido que hay formas. Las obligaciones podrán ser nominativas a la orden, al portador, y tendrán igual valor nominal y será de 100 quetzales o múltiplos de 100. Por eso fue que dije que los debentures podían ser emitidos por un valor de 2,000, porque al final son múltiplos de 100 como tal. Otro de los aspectos importantes es que un debenture como tal puede emitirse puede emitir bajo distintas series. Es decir, cada serie que se emita va a llevar cierto control. Y uno de los controles fundamentales es de que se va a emitir, por ejemplo, la serie A, pero puede emitirse otra serie hasta que se coloque o se termine de colocar la serie A. Habiéndose agotado la serie A, pueden emitir una serie B siempre y cuando no rebasen el monto total del capital pagado. Bueno, y esto lo encuentran regulado en el 547 del Código de Comercio. Se van a emitir por orden de series. No podrán emitirse nuevas series mientras la anterior no esté totalmente colocada dentro de un mercado. Hay que tomar en consideración, en palabras bastante sencillas,
que un debenture es un título de crédito que emite una sociedad anónima y en la cual consta que le debe dinero a una persona en particular. Como título de crédito, no está aceptando más accionistas. Decidió el licenciado Hugo Leonel Luis, la licenciada Ana Lucía del Rosario, el licenciado Manuel de Jesús, que no quieren más accionistas. Entonces colocan deuda y eso se lo pueden deber a quien sea que haya adquirido el debenture como tal. Mencionaba parte de esas características entonces que si bien es cierto, pueden ser emitidos nominativamente a la orden o al portador, que pasan a ser totalmente títulos emitidos por una serie y que los mismos al final, pues sí y solo sí, se podrá emitir una nueva serie hasta que se coloque la anterior. Es una segunda característica. Hay una característica también en donde los títulos son formales, pues además de llenar los requisitos generales del Código de Comercio, aquellos del 386, tomen en consideración que hay requisitos especiales que deben de tener. Y parte de esos requisitos especiales, a ver, por ahí, licenciado Fernando Vivar, artículo 548 de su Código de Comercio. Licenciado, buenas noches. Disculpe que no lo tengo cerca porque no me encuentro en mi casa en estos momentos. Bueno, a ver, por ahí, licenciada Nancy Paola Jiménez, ayúdenos, por favor, licenciada, 548. Buenas noches, licenciado. Gracias. Dice requisitos. Lo demás de lo dispuesto en el artículo 386 de este código, los títulos de obligaciones deberán contener, primero, la denominación de obligación social o de debenture. Sí. El nombre, objeto y domicilio de la sociedad creadora. El monto del capital autorizado y la parte pagada del mismo, así como el de su activo y pasivo, según el resultado de la auditoría que deberá practicarse, precisamente para proceder a la creación de obligaciones. Cuarto, el importe de la emisión con expresión del número y del valor nominal de las obligaciones. Quinto, la indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad creadora, en los casos en que la emisión se coloque bajo la par o mediante pago de comisiones. Perdone, muchas gracias. Vamos a explicar algunos elementos de ahí. Licenciada Jiménez, amable. Gracias, licenciado. ¿No? Bien, la licenciada Nancy Paola Jiménez explicaba parte de lo que regula el 548 en cuanto a esos requisitos. Debemos de tomar en consideración. La denominación de obligación social o debenture es uno de los requisitos que debe contener precisamente ese tipo de título de crédito. No se olviden que en el 386 siempre hemos mencionado aquellos 5 aspectos fundamentales que automáticamente obliga a que todo título contenga no solo los aspectos generales, ¿ya? Es decir, el nombre del título, debenture, lugar y fecha de creación, los derechos que el título incorpora, ¿ya? El lugar y la fecha de cumplimiento de tales derechos y la firma de quien lo crea. Eso es parte de esos requisitos generales. Entonces, la denominación de obligación social o debenture, ojo, tiene que estar constituido ahí la obligación, la denominación, la entidad, óigase bien, mercantil, 9º semestre sociedad anónima, ahí están dejando una denominación de la obligación social. Emite debentures. Ojo, ahí queda atado. El nombre, objeto y domicilio de la sociedad creadora. Bueno, esto es obligatorio y el 386 así lo norma. En el numeral tercero, 548,
el nombre del capital autorizado y la parte pagada del mismo, así como el de su activo y pasivo, según el resultado de la auditoría que deberá practicarse, precisamente para proceder a la creación de las obligaciones. ¿Qué implica esto? Bueno, esto nos lleva a que dentro de el título debe de estar establecido el monto del capital autorizado y la parte pagada del mismo. Es decir, la entidad mercantil, noveno semestre, sociedad anónima, tiene un capital autorizado, habíamos dicho que de 200,000 quetzales, de un capital autorizado, y 150,000 como capital pagado. Entonces, ahí queda claro de que lo que efectivamente está por pagar van a aparecer 50,000 quetzales. ¿Ya? Ahora, ojo, aparte de que tiene que tener este tipo de información, el título, también se debe de obtener la auditoría, dice, la auditoría que deberá practicarse. ¿Qué implica? ¿Ya? La auditoría, en última instancia, pues es algo que al final pues pasa a constituirse como una obligación. Y desde ahí se procede a la creación del mismo. En caso contrario, no pueden crearse debentures como tal. El importe de la emisión con expresión del número y del valor de las obligaciones. En serie como tal. El importe de la emisión. La emisión de los debentures será por 150,000 quetzales con un total, aquí ya viene, de 75,000 debentures a un valor nominal de 2,000 quetzales cada uno. Y ahí les tira los 150,000 quetzales. Ahora bien, también la indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad creadora en los casos en que la emisión se bajo la par o mediante el pago de comisiones. Dos aspectos importantes. Cuando un título de crédito, cuando un título cualquiera se coloca en casa de bolsa, ahí hay un juego matemático. Se puede colocar por su valor nominal, se puede colocar bajo la par, que es por debajo del valor nominal, y se podría colocar sobre la par, que es arriba del valor de expresión o nominal. ¿Qué sucede con una casa de bolsa? La casa de bolsa siempre, a la hora de suscribir un contrato y recibir este tipo de títulos, la entidad mercantil noveno semestre, sociedad anónima, a través de su representante, el licenciado Hugo Leonel Luis, llega con autorización expresa del resto de accionistas, licenciada Ana Lucía del Rosario y licenciado Manuel de Jesús, llega él, a una casa de bolsa, faculta su nombramiento, lleva los debentures, lleva el punto de acta de resolución donde se le autoriza para que él realice y esos debentures que en algún momento suman 150,000, puede venir la casa de bolsa y le dice, o una entidad de factoraje hoy en día, porque ya la ley de factoraje permite la creación de entidades que trabajen con capital propio y que puedan brindar financiamiento. Y sencillamente le dice, le voy a comprar los 75 debentures, le dice la casa de bolsa, lo único que yo no le voy a dar los 150,000. Yo voy a comprárselos en un 10% por debajo de la par.
automáticamente quita la comisión de 15,000 quetzales, le entrega los 135,000 quetzales y la casa de bolsa empieza a colocarlos, a recibir los 2,000 de cada uno. Es decir, va a recibir 150,000. Pero dentro del contrato que se suscribió para la colocación, tiene, por un lado, la obligación, la entidad emisora, que es noveno semestre Sociedad Anónima, de cuando los vaya a recoger, de pagar esos 150,000 que suman así debentures, más los intereses pagados a aquellos que los habían adquirido. ¿Por qué va? Porque en el numeral sexto de ese 548, uno de los requisitos es establecer el tipo de interés. Y cuando nos referimos al tipo de interés, sabemos que los debentures no generan ganancia para la sociedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es un crédito, la sociedad es la deudora de un particular. Entonces, siendo el acreedor de, en este caso, el que en algún momento, pues, obtiene los intereses que los debentures generan. La forma de amortización también debe de establecerse dentro del título. Los debentures deberán precisamente establecer si se pagarán mediante sorteos o si se pagarán de un solo. Ahí debe establecerse dentro del título como tal. Numeral 8, la especificación de las garantías especiales que constituyen, así como los datos de su inscripción en el registro correspondiente. Bueno, ¿qué pasa al final? Si hay una garantía especial, ¿ya? Los datos de una inscripción. La sociedad noveno semestre tiene inmueble. Ejemplo, podría tener un inmueble. Ojo, siendo inmueble, aquí debe de establecerse aquel derecho que se ostenta sobre el mismo dentro del debenture. ¿Qué quiero decir con ello? Que cada uno de ustedes que haya adquirido un debenture, pero este debenture está respaldado por un bien inmueble, ustedes gozan del derecho, óigase bien, de ejecución de ese bien en caso de incumplimiento del pago de la deuda. ¿Ya? Y desde ahí, entonces, esos datos de inscripción deben de prevalecer. Ese bien inmueble tendría que tener en el registro general de la propiedad una anotación. Este bien inmueble garantiza la emisión de debentures serie A de la entidad mercantil noveno semestre Sociedad Anónima. Y se presume que va a estar inscrito el inmueble a noveno semestre Sociedad Anónima. Ya de ahí se está cumpliendo con esta octava característica. El lugar, la fecha y el número de escritura de creación, así como el nombre del notario autorizante y el número y fecha de la inscripción de la escritura en el registro mercantil. Vean pues, un debenture entonces debe de inscribirse en el registro mercantil la emisión de series, ¿ya? Y al mismo tiempo que se inscribe esa emisión de serie, ¿ya? En la inscripción tiene que quedar que ante qué notario, qué número de escritura, en qué fecha, en qué lugar, ya fue en donde se autorizó la escritura como tal. Y luego, un décimo requisito, atendiendo al 548, es la firma de la persona que se designe como representante común de los tenedores. ¿Qué pasa? ¿Ya? En algún momento, ¿ya? Esa serie estaba autorizada por el licenciado Hugo Leonel Luis, la licenciada Ana Lucía del Rosario y el licenciado Manuel de Jesús. Entonces, la firma designada como representante en su momento fue el licenciado Hugo Leonel Luis.
¿verdad? Entonces, al final, ¿verdad? Ahí él representa a los demás, pero él obviamente tiene un punto de acta certificado donde se conoció y se le facultó para que pudiera no solo colocarlas, autorizar el descuento, sino que al mismo tiempo para registrarlas y poder firmar los deventures como tal. Bueno, esa es parte de estos requisitos que regula el 548. Y si lo vemos desapasionadamente, esa es parte de una de las características. Ya regula precisamente la emisión de los deventures como tal. Bueno, me detengo para poder ir avanzando. Queda claro el tema de las características de los deventures. Mi parte está claro, Lee. Sí, Bueno. licenciado, gracias. Bueno, tenemos entonces a un par de estudiantes nada más ahí que se pronuncian y vamos por hecho que el resto está avalando, ¿ya? Con excepción ahorita del licenciado Mota, está avalando pues el contenido que hemos abordado acerca de las características. A ver, licenciado Mota, cuénteme. Muy buenas noches, licenciado. Perdone solo con la inquietud. ¿Hay un número tope de deventures o se pueden crear los que se puedan? El tope, si usted ahí sí que escuchó las características, tenemos que una de ellas es hasta el monto del capital, ya sea autorizado y pagado o solo por la parte pagada en algún momento. Y de ahí, siempre y cuando sean múltiplos de 100, no importa. Si usted tiene en algún momento, ejemplo, ¿qué le diría? Un capital de 10 millones de quetzales. Y ese capital está totalmente pagado dentro de la sociedad. Usted puede emitir una serie, si usted quiere, por 1 o 2 millones. Si usted quiere, por el total del capital pagado, que creo que le dije 100 millones, pues por los 100 millones. ¿Ya? La diferencia es de que si en algún momento usted va a emitir, usted no puede emitir más allá del capital que tenga realmente autorizado y pagado. 1. 2, no puede en algún momento venir y si emitió una serie A, ejemplo, con 2 o 5 millones, no puede emitir una serie B si no ha colocado la serie A. ¿Estamos bien, licenciado Mota? Muchas gracias, licenciado, me queda claro. Bueno, y hágame el favor también, ahí se puede respaldar en el 550 del Código de Comercio, que en el caso del monto de la emisión, el valor total de la emisión no excederá del monto del capital, en este caso contable de la sociedad creadora, con deducción de las utilidades repartibles que aparezcan en el balance. ¿Ya? Eso implica que si en algún momento usted tiene de capital, incluso y los 100 millones, si tiene utilidades por distribuir en esos 100 millones que sean equivalentes a 20 millones, por ejemplo, no puede emitir hasta 100 millones, podrá emitir hasta 80 nada más. ¿Estamos ahí? Muy fino, licenciado, gracias. Bueno, bajo este aspecto entonces tenemos que los deventures juegan una función económica. ¿Ya? ¿Y por qué va? Porque las obligaciones en algún momento pues surgen de una manera como antecedente o histórica para poder documentar aquellas deudas que las sociedades adquirían como tal. Y desde ahí, en función económica, lo que nos lleva es a que se pueda dinamizar, ¿verdad? Se pueda dinamizar
una actividad para que la sociedad se pueda financiar, o sea, de una manera dinámica, para que la sociedad pueda financiarse, y desde acá es únicamente admitiendo una colocación de deuda, capital ajeno. Porque dentro de una función económica de una sociedad, la otra es adquirir capital propio. Pero eso significaría ampliar el capital o aceptar nuevos accionistas. Pero la función económica del debenture no es aceptar nuevos accionistas, no es ampliar el capital de la sociedad, sino que es adquirir capital para, ojo, para poder continuar con sus actividades y tener un flujo de caja para sus actividades sin adquirir nuevos accionistas. Sencillamente adquiere capital ajeno como tal. A ver, ¿quién me pedía la palabra? Disculpe. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo le entiendo que entonces dentro de la sociedad, o sea, los mismos que están metidos ahí, ellos mismos pueden dar como bonos, pero no prestan. No, licenciada Farfán. Vea pues, dentro de una sociedad, la función económica del debenture es autorizar, ojo, que los accionistas autoricen la creación de un debenture con la finalidad de obtener en préstamo un capital ajeno. ¿Ya? Porque la función económica de una sociedad, no del debenture, puede ser de dos formas. La sociedad puede adquirir capital ajeno o puede adquirir capital propio a través de sus accionistas. Si los accionistas le inyectaran más plata a la sociedad, como usted dijo, que pudieran aportar una especie como de bono, pero ojo, no es función de bono, sencillamente aportarían un capital adicional en préstamo, pero ojo, para poder adquirir más acciones, o adquirirían en algún momento, podrían adquirir más acciones como tal. Esa es una función económica de la sociedad. Y la otra es obtener crédito, capital ajeno en calidad de préstamo. Pudieron haber firmado unas letras de cambio, pudieron haber firmado otro tipo de documento, pero no, en este caso decidieron emitir debentures y es ahí donde la sociedad, ojo, al emitir debentures está utilizando una función económica de un capital ajeno a través de la emisión de títulos de crédito llamados debentures. Los poseedores de esos debentures jamás serán parte de la sociedad. Pero ojo, pero los tres profesionales que mencioné, el licenciado Hugo Leonel Luis, la licenciada Ana del Rosario y el licenciado Manuel de Jesús, al momento de constituir la sociedad, noveno semestre sociedad anónima, decidieron que nadie más iba a entrar como accionista, que ellos no iban a poner más capital. Entonces, ¿cómo? Bueno, emitamos debentures, deuda de una sociedad anónima respaldada por cada uno de ellos en el porcentaje que formen parte de ese capital de la sociedad. No sé si le aclaro ahí, licenciada Farfán. Sí, gracias, licenciado. Bueno, si tenemos entonces que un debenture tiene una función económica dentro de la sociedad y que es concretamente llevar un capital ajeno que no va a ser parte en calidad de accionista de una sociedad, sino que nada más como acreedores tienen derecho a reclamar esa deuda de la sociedad más los intereses correspondientes. A partir de ese momento, esos títulos que tienen la calidad de bienes muebles, ojo, por naturaleza jurídica, todo tipo de título de crédito tiene la calidad de bien mueble. Y si en algún momento esta sociedad, noveno semestre, sociedad anónima, estuviera garantizando con un balance en donde tenga, ejemplo,
la propiedad sobre el establecimiento que está allá en la escuela donde recibíamos clases presenciales, ejemplo, pues ahí lo que hay es un bien mueble, lo que está adherido, diríamos, equipo, todos los proyectores, los escritorios, las pizarras eléctricas, donde fregado da ustedes, banquitos, plásticos, etc. Esos son los bienes muebles. Pero el bien inmueble que está garantizando esa deuda no puede trasladarse de un lugar a otro, pero está en garantía de esos debentures. Entonces es ahí donde por naturaleza jurídica, aun y cuando sea un bien mueble el debenture y esté garantizando con un inmueble, lo único que se tiene es una garantía de un derecho real sobre ese bien inmueble como tal. Entonces, acá, antes de trasladarnos ya a los elementos, hay que hacer notar que el doctor Cervantes Ahumada, dentro de su texto de Derecho Mercantil, que es un mercantilista mexicano, él se refiere a que la naturaleza jurídica de las obligaciones sociales o debentures, ¿verdad?, como aquella obligación, como la acción pertenece a la categoría de valores mobiliarios, o sea, a aquellos títulos que son objeto de negociación en los mercados llamados bolsa de valores. Palabras sencillas, un título de renta fija porque produce intereses a una tasa predeterminada como tal, aun y cuando sea variable, pero la tasa está predeterminada. Quiere decir que en algún momento el mismo título va a establecer devengará un 5% mensual, por ejemplo, ¿ya? Y si la tasa es variable, lo lamentamos, pero el debenture dejó establecido un interés de un 5%. Ya ahí ya no hay variación, por mucho que fluctúe dentro de un mercado de casa de bolsa. Pero si en algún momento solo queda establecido a la tasa, al promedio de la tasa de interés ponderada dentro de la casa de bolsa, hoy puede estar en un 5, mañana puede estar en un 10, pasado puede estar en un 1%, será variable como tal. Esta es parte de esa naturaleza jurídica, de esa función de un título, de una renta fija que produce intereses a una tasa predeterminada. Ahí se predetermina, o es fija o es variable. Ya de ahí en adelante vendrá el cálculo matemático. ¿Queda claro esto, por favor, señores, en cuanto a la función económica, en cuanto a la naturaleza jurídica de los debentures? De mi parte está claro, licenciado. Bueno, muchas gracias. Sí, Bueno. Licenciado, gracias. Vaya. Vemos pues, si tenemos entonces ya algún tipo de características. Está claro, Luis, gracias. Bueno, algún tipo de requisitos, la misma función económica, la misma naturaleza jurídica, tomemos en consideración que los debentures tienen algunos elementos. Y uno de los primeros elementos es el elemento personal. Puede existir un sujeto denominado librador, librado, ¿verdad?, que pasa a ser la sociedad creadora de los debentures o de esa obligación, conforme obviamente al Código de Comercio. Y sabemos que cuando nos referimos a la sociedad creadora, nos estamos refiriendo a una sociedad anónima, por un lado. Por otro lado, vamos a tener al tenedor u obligacionista. Es este tipo de persona el que tiene todos los derechos que en el título se incorporan, ¿ya? El tenedor, al final, pues, tiene, u obligacionista, tiene la responsabilidad de poder, en este caso, entregar el título al momento del cobro, ¿ya? Y al entregar el título al momento del cobro, recordemos
aquellas famosas características precisamente de la legitimación, es decir, la exhibición y entrega del título para poder reclamar los derechos del mismo. Los deventures tienen un elemento real. Y aquí hay algo importante. El elemento real de un deventure básicamente consiste en el desembolso de dinero que la sociedad anónima, en este caso, debe de hacer para poder pagar no solo la reposición de la plata recibida, sino que el porcentaje de los intereses que ese título generó. Aparte de ello, tomemos en consideración que los deventures tienen un elemento formal. Y ese elemento formal era parte de aquellas características a las que le dimos lectura según precisamente el artículo 554, es parte de algunos requisitos, pero también no se olviden de los del 386, que es también algo fundamental dentro de los deventures. ¿Ya? Y por supuesto, los requisitos específicos que recuerdo por ahí que la licenciada, déjenme ver, me perdió para acá, me hizo el gran favor de darle lectura a unos incisos iniciales como tal, a la licenciada Nancy Paola Jiménez, ¿ya? Ahora bien, dentro de esos requisitos, dentro de esos elementos formales, aparte de esos del 548, tienen que tomar en consideración de que debe de inscribirse no solo en el registro mercantil, sino que también parte de ese testimonio, cuando hayan bienes inmuebles, tendrá que ir al registro general de la propiedad, tanto al primero como al segundo registro, para efectos de llenar la formalidad de la emisión de títulos como tal. Bueno, ahí tenemos los tres elementos de un deventure. Y podríamos, en este caso, pues, concluir con algunas obligaciones, algunos procedimientos que se utilizan para la creación precisamente de los deventures o de una obligación. Bien, tenemos que tomar en cuenta que la decisión de emitir o crear un deventure o bien una obligación social, ojo, la obligación social debe de cumplirse inicialmente con la reunión de los distintos accionistas. Y parte de esos requisitos es que no pueden reunirse en una asamblea general ordinaria, no pueden en una asamblea general totalitaria, sino que por obligación en una asamblea general extraordinaria. Si se recuerdan, el Código de Comercio regula aspectos, en este caso, en cuanto a las asambleas generales. Y en aquella asamblea general extraordinaria, regulada en el 135 del Código de Comercio, queda instituido claramente que ya las asambleas extraordinarias son aquellas que reúnan a los accionistas para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Y cuando uno se va al numeral segundo, creación de acciones de voto limitado o preferente y la emisión de obligaciones o bonos cuando esté previsto en la escritura social. Entonces se debe de cumplir como primer requisito
con este 135 numeral 2, que tiene que ver con la Asamblea General Extraordinaria. 2. El siguiente procedimiento. La decisión de crear las obligaciones o debentures debe de formalizarse en escritura pública. Recuerden que el Código de Comercio deja instituido que la creación de títulos de las obligaciones se formalizará en escritura pública por declaración unilateral de voluntad de la sociedad creadora. Y es ahí donde regula que debe de inscribirse el testimonio en el registro mercantil y en los registros, en este caso, correspondientes a las garantías específicas que se constituyan. ¿Qué implica? Una garantía específica que se constituya puede ser un bien inmueble, pueden ser bienes muebles. ¿Ya? Tiene, ejemplo, una máquina que sirva como procesadora, empacadora y selladora, ¿ya? Con un monto, un valor, ejemplo, de $300,000. Ese bien mueble debe estar inscrito en el Registro General de la Propiedad. ¿Ya? ¿Y por qué en el Registro General de la Propiedad? Recuerden que precisamente es ahí donde hay una unidad en donde se inscriben las anotaciones a los bienes muebles. Bueno, aparte de ello, otro de los aspectos o procedimientos de esa creación es que estos debentures, estas obligaciones, pues si en algún momento las quieren emitir al portador, lo podrán hacer. Si lo quieren emitir a la orden, lo podrán hacer. ¿Ya? O nominativa lo pueden hacer. Ya le dimos lectura al 545 del Código de Comercio para que esto sea admitido. Pero también estos debentures o llamadas obligaciones también pueden crearse en series diferentes. Pero cada serie conferirá a sus tenedores, óigase bien, ¿ya? Iguales derechos. Hagan de caso que emitieron la serie A, emiten la serie B y se coloca también, emiten la serie C y se coloca también, y están emitiendo la serie D. Y resulta ser de que entre una serie A, B y C hay derechos distintos. Garantías me refiero, son derechos que podrían obtener en caso de incumplimiento. Porque cada una va a fijar sus tasas de interés, el plazo y el monto de debenture. Pero entren a considerar de que la garantía fuese distinta. ¿Ah? Ahí no se puede. Iguales derechos sobre las garantías como tal. Y hay que tomar en consideración que el acto de creación que entre a contrariar este precepto es nulo y cualquier tenedor podrá demandar su declaración de nulidad. Así lo regula el Código de Comercio. Revisen el 546 y ahí lo encuentran normado. Recuerden que esas obligaciones, entonces, no pueden emitirse una y otra si no se ha en algún momento colocado la primera. Bueno, esto es en cuanto a debentures como tal. Hay que tomar en consideración también que el Código de Comercio, al respecto de no solo los derechos que puedan tener, ya, de las famosas asambleas extraordinarias que en algún momento se tendrán que realizar, ya que el debenture como tal en algún momento pues pueda venir y tener algún tipo de garantía, ya, esa garantía como tal pues será estándar para todos, aquí ya viene, para todos los acreedores de una serie o de un debenture de cualquier serie como tal. De ahí podemos tomar en consideración que un debenture como tal, para ir ya cerrando al respecto, aparte de lo que era el contenido dentro de este proceso,
si en algún momento los bienes que garanticen el patrimonio de esa sociedad, sean solo bienes muebles, sean mercaderías, ya sean vehículos, ya sea herramienta o maquinaria, es importantísimo que se constituya una garantía específica sobre esa obligación. ¿Ya? Y se tendrá que asegurar contra incendio y contra cualquier otro riesgo como tal. Y la suma, ¿ya?, no puede ser menor a su valor, ¿ya?, en este caso destructible, es decir, hasta el monto de la deuda como tal. La responsabilidad en algún momento hay que tomar en consideración. Cuando hay hipotecas, cuando hay prendas, ¿ya?, aunque ese tipo de garantías se hayan constituido, la sociedad emisora va a responder ilimitadamente por el valor de la emisión de los debentures. ¿Qué quiero decir con ello? Resulta ser de que el licenciado Hugo Leonel, la licenciada Ana Lucía y el licenciado Manuel de Jesús decidieron aportar como garantía para esa emisión de debentures parte de la mercadería a la venta. Y resulta ser de que para poder aceptar esa emisión se debe de crear un seguro. Ellos pueden decir, es que aquí cabal sobre esto están los 150,000 en toda la mercadería. Pues tendrán que crear un seguro contra incendio y contra robo, cualquier contingencia contra esa mercadería por un valor, ¿ya?, de 150,000 líquidos. Si les van a aplicar a la hora de ejecutar un seguro, 50,000 de deducible, tendrán que adquirir un seguro que garantice los 200,000. Siempre tiene que estar libre y disponible ese tipo de monto, que es el monto por el cual se emitieron los debentures. Ahora bien, si la garantía fuese un bien inmueble, pero resulta ser de que antes o de durante el mismo proceso hipotecan por otro lado el bien, la sociedad Noveno Semestre S.A., si el licenciado Hugo Leonel Luis tenía que responder por 40,000 quetzales, la licenciada Ana Lucía por 25,000 y el licenciado Manuel de Jesús por 85,000 para esos 150,000, y resulta ser de que por plazo de ejecución, por intereses, etcétera, en lugar de 150,000 fuesen 200,000 quetzales, ellos no pueden alegar que solo tienen en ese porcentaje 8, 5 y 17 acciones suscritas, y que eso en una sociedad anónima lo único que genera es la responsabilidad de pagar hasta el monto de las acciones. No, ahí la responsabilidad no se limita, queda ilimitada como tal. Se transforma, entra a mutar en algo totalmente ilimitado. Bueno, el fuero de atracción de cada uno, ¿ya? En este caso hay que tomar en consideración si en algún momento se ejecutara, pues será prácticamente un juicio colectivo en donde tendrán todos que venir y nombrar a un administrador o un representante en común. Recuerden que el Código Procesal Civil y Mercantil genera competencia en aquellos juicios de ejecución colectiva. Y desde ahí esos procedimientos de ejecución colectiva, el juez, en este caso, tenga la competencia y cuya jurisdicción se halle como tal, puede determinar en algún momento, pues, quién y en dónde puede actuar. Es decir, en dónde me refiero a la residencia habitual
que en algún momento pueda tener este representante en común. También ese fuero de atracción genera que en caso de un proceso de quiebra o concurso o reclamación, hay que tener especial cuidado. Ya no se olviden que sería el 18-2022, este tipo de decreto empieza ya a establecer algunos derechos, ¿ya? Y esos derechos es precisamente ante aquel proceso de ley de quiebras. Hay que tomar en consideración esto, por favor, ¿ya? Ya habrá ley de quiebras en algún momento. Y ese tipo de proceso como tal, pues ya tendrá vigencia y podrá en algún momento venir y establecerse algunas condiciones cuando cobre vigencia este tipo de legislación. No se olviden, no se me vayan a quedar solo con ese artículo 22 del Código Procesal Civil o el 393 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya habrá también algún otro tipo de competencia como tal. Bien, y hay que tomar en consideración que si en algún momento el licenciado Hugo Leonel Luis renunciara a falta de representante, ¿verdad?, el juez tiene que venir y calificar en qué momento se removió, quién será quien en algún momento le sustituya para efectos de la representación de la sociedad. Y existe todavía algo adicional, que es la obligación de publicar sus estados de sorteo en algún momento cuando los deventures vayan a ser cancelados a través de un sorteo como tal. Y esa publicación debe realizarse hoy en día en el portal electrónico del Diario Oficial como tal. Bueno, cada vez me voy quedando casi que con un pequeño grupo. Hasta acá tendríamos el examen segundo parcial, hasta los deventures. Ya dije de dónde a dónde. Así que si hay alguna duda, con todo gusto. Y buenas noches, señores. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias a todos.